todos, muy buenas noches, bienvenidos. Miramos con atención la situación económica del mundo y de Europa en concreto y la prima de riesgo de España, que permanece sin cambios en 366 puntos básicos desde ayer, que alcanzaba su nivel máximo desde la entrada del euro. La rentabilidad del bono español se dispara también hasta situarse en cotas de hace 14 años, justo cuando el Tesoro Público va a colocar 7.250 millones de euros de deuda. Ni los test de estrés lo han conseguido, la tensión continúa y la prima de riesgo de España se mantiene en 366 puntos. Por su parte, la rentabilidad del bono a 10 años también se incrementó hasta el 6,31%, su mayor nivel desde agosto de 1997. La presión sobre los mercados europeos por la crisis griega hace temblar la estabilidad del euro. Los principales afectados, la economía española y la italiana. Una situación que hace acelerar los trámites para que la eurozona tome una decisión acerca de la economía griega. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, ha advertido de que solo los gobiernos fuertes son capaces de que la economía aguante vaivenes como el de la deuda y solo los gobiernos fiables pueden sacar a su país de la crisis y contribuir a que lo haga también Europa. Desde el PSOE, el candidato a la presidencia del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que la Unión Europea debe apresurarse en la creación de una agencia de calificación de riesgo europea y en la puesta en circulación del eurobono, medidas que ve imprescindible. Y en Andalucía, el Parlamento da luz verde a la incompatibilidad entre ser diputado y alcalde. La Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz ha aprobado el dictamen del Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Calidad Democrática, en el que se solicita impulsar una modificación normativa que establezca la incompatibilidad entre el cargo de diputado autonómico y el de alcalde o presidente de Diputación Provincial. Una medida que ha contado con los votos a favor del PSOE andaluz, Izquierda Unida, mientras que el PP, formación que cuenta en este momento con varios alcaldes en los escaños de la Cámara, la ha rechazado. Y el empeño de Rodríguez Zapatero en agotar la legislatura se está dando de bruces con una realidad en la que el presidente del gobierno ha perdido todo el crédito, también entre los suyos, para prolongar la agonía que está conduciendo a España a una situación de emergencia nacional. En el Partido Popular hace tiempo ya que se da por seguro un adelanto electoral. El calendario con el que trabaja el equipo de Rajoy fija las elecciones para otoño. En concreto, la fecha que hasta ahora figuraba en todas las quinielas será el domingo 27 de noviembre. Les contamos más cosas de inmediato. Antes repasamos otras noticias de esta jornada. El PP andaluz acusa al presidente de la Junta de querer esconder su implicación en la trama de los SERES. El gobierno ha rechazado una vez más comparecer para dar explicaciones. La morosidad en bancos, cajas de ahorro y cooperativas financieras de crédito supusieron en mayo el 6,5% del total prestado a familias y empresas españolas, su nivel más alto desde el 95. Y les hablamos de una construcción vital para Andalucía y para Cádiz, el segundo puente. La empresa encargada de los trabajos anuncia finalmente que seguirán su proceso de construcción según los planes previstos. Ni los test de estrés lo han conseguido, la tensión continúa, la prima de riesgo de España sube. Nuestro país permanece sin cambios en 366 puntos básicos desde ayer, que alcanzaba su nivel máximo desde la entrada del euro. La rentabilidad del bono español se disparaba hasta situarse en cotas de hace 14 años. La prima de riesgo de España se mantiene sin cambios en 366 puntos básicos en la apertura del mercado de deuda, después de alcanzar ayer un máximo intradía de 373 puntos. La presión de los mercados no ha cesado a pesar de las pruebas de resistencia realizadas el pasado viernes a la banca europea y del importante paquete de reformas aprobado en Italia. El rendimiento del bono español a 10 años, cuyo diferencial con el alemán del mismo plazo permite calcular el riesgo país, se ha disparado hasta el 6,3%, su nivel más alto desde el 15 de agosto de 1997. Toda esta situación tiene relación directa con las dificultades de la Unión Europea para alcanzar un acuerdo sobre el segundo plan de rescate de Grecia, tema fundamental del orden del día de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y Gobierno de la zona euro, que se celebrará el próximo jueves en Bruselas.
Mientras tanto, la desconfianza de inversores y especuladores sobre España podría pasar factura a la emisión de 7.250 millones de euros de deuda que tiene prevista el Tesoro para esta semana, que espera colocar el martes hasta 4.500 millones de euros en letras a 12 y 18 meses y el jueves subastará hasta 2.750 millones de euros en obligaciones a 10 y 15 años. Pues la presión sobre los mercados europeos por la crisis griega hace temblar la estabilidad del euro. Los principales afectados son la economía española y la italiana, una situación que hace acelerar los trámites para que la eurozona tome una decisión acerca de la economía griega. La sangría de los mercados contra España e Italia ha marcado nuevos máximos. La rentabilidad exigida por los inversores para entrar en los bonos a 10 años italianos ha roto la barrera del 6%, mientras que los españoles han rebasado ese porcentaje por primera vez en 12 años. A las dificultades de la Unión Europea para alcanzar un acuerdo sobre el segundo paquete de rescate a Grecia se une ahora el reconocimiento por parte de Portugal de un desvío en las cuentas públicas de unos 2.000 millones de euros. En Estados Unidos el fantasma de una suspensión de pagos pende de un hilo, pero lo importante es no perder la fe. Pues tengo que tener confianza porque tengo invertido en ello y confianza de que no se vaya al traste, pero es que no te queda otra, el dinero debajo de la almohada no lo puedes tener. Las pruebas de resistencia a la banca conocidas el viernes tampoco han traído buenas noticias. El sistema financiero español acumuló 5 de los 8 suspensos registrados en toda Europa. Ante este panorama, el euro está en peligro. Y eso está presionando a la Unión Europea a alcanzar un acuerdo sobre Grecia lo antes posible. Y hoy la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, ha advertido que solo los gobiernos fuertes son capaces de que la economía aguante vaivenes como los de la deuda y solo son los gobiernos fiables los que pueden sacar a su país de la crisis y contribuir a que lo haga también Europa. En su reunión con los portavoces del PP en las comisiones para preparar el programa electoral, Sáez de Santamaría ha advertido de que la estabilidad de la zona euro también depende de la fortaleza y solidez de los gobiernos de los distintos países, pero el Ejecutivo socialista se ha mostrado incapaz de abordar ni uno solo de los problemas y ni una sola de las reformas necesarias. Según la Popular, solo los gobiernos sólidos son capaces de afrontar esta crisis con coherencia política y sensibilidad social. Por otra parte, ha señalado que entre todos los países debemos fortalecer el euro, que nació para unirnos y no nos puede separar. De la zona euro también depende de la fortaleza que sean capaces de dar a la economía cada uno de los gobiernos. Solo los gobiernos fuertes logran que las economías no sean vulnerables a estos vaivenes. Solo los gobiernos sólidos son capaces de afrontar estas crisis con coherencia política y con sensibilidad social. Y solo los gobiernos fiables son capaces de hacer las reformas necesarias que logren sacar a su país de la crisis y contribuir a que la Unión Europea salga de este momento de enormes dificultades. En España, estos últimos vaivenes de la crisis de deuda financiera nos llevan a afirmarnos en lo que ya decíamos desde este grupo parlamentario, que no hay gobierno, que no hay proyecto y que sin gobierno y sin proyecto no hay ni un solo motivo para continuar la legislatura. Y el candidato socialista a la presidencia del Gobierno español en las próximas elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho hoy que la Unión Europea debe apresurarse en la creación de una agencia de calificación de riesgo europea y en la puesta en circulación del eurobono, medidas que ve imprescindibles para salir adelante. Según el dirigente socialista, estos pasos deben acometerse junto a un acuerdo sobre el segundo rescate financiero a Grecia para acabar con la crisis de la deuda en los mercados que presionan a los países del sur de la Unión Europea. Además, sostuvo que mientras el eurobono no se ponga en marcha es necesario que se permita la compra de deuda en los mercados secundarios para que los países puedan defenderse de los ataques especulativos sobre sus deudas soberanas. Rubalcaba afirma que no podemos ir al ritmo europeo en algo que corre muchísima prisa. Insistió en que la cumbre europea del jueves de una vez por todas debe quedar resuelta la crisis griega con números creíbles y no a medias como se hizo con el primer rescate. Junto a la urgencia del eurobono y una agencia de calificación de riesgos europea, Rubalcaba reiteró su idea de que la banca tiene que colaborar, sobre todo ahora que ha superado con buenos resultados las pruebas de solvencia. Si quienes tienen la deuda griega empiezan a pensar que no van a cobrar, se la cobran o intentan cobrársela por anticipado, especulando en España y en Italia. Eso es pura y sencillamente lo que está pasando y no hay más. Por tanto, conviene, primero,
pedirle a Europa, y lo va a hacer el Gobierno español, y lo podemos hacer, también lo han hecho los socialistas europeos, que de una vez por todas resuelva la crisis griega y que la resuelva con números creíbles que todo el mundo sabe lo que son. Pero no hay que quedarse ahí. Yo creo que conviene decirle a Europa, y el jueves lo tienen que empezar a discutir, que el eurobono es absolutamente imprescindible, que tenemos que tener una fórmula para defendernos de los ataques especulativos que son a la deuda soberana en euros y, por tanto, al euro. Pues al compás de estas valoraciones, lo cierto es que los créditos morosos de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas y establecimientos financieros de crédito han supuesto en mayo el 6,5% del total prestado a familias y empresas españolas, su nivel más alto desde el mismo mes del año 1995, según los datos provisionales publicados hoy por el Banco de España. Con esta nueva subida, el volumen total de préstamos de dudoso cobro ascendió a más de 117.500 millones de euros al finalizar el mes de mayo. La morosidad de la banca alcanza su nivel más alto en 16 años. En el mes de mayo, los créditos morosos de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas y establecimientos financieros supusieron el 6,5% del total prestado a familias y empresas españolas. Así lo revelan los datos provisionales publicados hoy por el Banco de España. Ese repunte es el segundo desde que en marzo la tasa de morosidad se tomó un respiro y bajó hasta el 6,11%, rompiendo así una racha de 5 meses consecutivos de subidas. Con este nuevo tirón, el volumen total de préstamos de dudoso cobro ascendió a 117.592 millones de euros en mayo, frente a un total de 1,81 billones con B concedidos a las familias y las empresas españolas. Por entidades, los establecimientos financieros de crédito son los que mayor tasa de morosidad siguen sufriendo, con un 9,7% del total. El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, subía el 1,26% en los primeros compases de una sesión en la que los inversores estarán pendientes de la deuda soberana europea y de la subasta de letras que celebra el Tesoro español. A las 9:15 de la mañana, el selectivo español recuperaba 117,60 puntos y se situaba en 9.465 unidades, mientras que el índice general de la Bolsa de Madrid avanzaba al 0,97%. También el resto de mercados europeos comenzaba la sesión con ganancias a falta de 2 días para que comience la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que deberá cerrar de una vez por todas un acuerdo sobre el segundo paquete de ayuda a Grecia. Los inversores están hoy especialmente atentos a las subastas que se celebran en Madrid. Y Bankia, el banco de 7 cajas de ahorros liderado por Caja Madrid y Bancaja, debutarán en bolsa a 3,75 euros por acción, según ha confirmado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bankia dará el salto al parqué mañana miércoles. El estreno en el mercado del banco, que preside Rodrigo Rato, se produce en un entorno bursátil marcado por el deterioro de los valores financieros. Bankia debutará mañana en bolsa con un precio de venta de 3,75 euros por acción, lo que supone una rebaja del 15%. Los mercados han explicado este descuento por la necesidad de situar a la entidad que dirige Rodrigo Rato al mismo nivel que otros bancos cotizados cuyo precio en bolsa ha disminuido entre el 10 y el 15% en lo que va de mes. El nuevo banco, que agrupa a Caja Madrid, Bancaja y 5 pequeñas cajas más, intentará captar unos 3.400 millones de euros. El 60% de la colocación irá destinada a inversores minoristas y el 40% restante a inversores institucionales, y supondrá una prueba de fuego para las entidades españolas, en el punto de mira tras las pruebas de solvencia. Para Bankia este proceso ha sido un éxito, ya que llega en uno de los momentos más difíciles de mercado de los últimos años. Si la nueva entidad logra colocar los 3.400 millones, prácticamente doblaría el capital que debía captar para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia impuestos por el Gobierno. Los más afectados por la bajada en el precio de salida serán la matriz, o sea, el banco financiero y de ahorro, y sobre todo la obra social, que recibirán menos dividendos.
La Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz ha aprobado este martes el dictamen del Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Calidad Democrática, en el que se solicita impulsar una modificación normativa que establezca la incompatibilidad entre el cargo de diputado autonómico y el de alcalde o presidente de Diputación Provincial. Una medida que ha contado con los votos a favor del PSOE andaluz e Izquierda Unida, mientras que el PP andaluz, formación que cuenta en este momento con varios alcaldes en los escaños de la Cámara, la ha rechazado. La Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz ha aprobado este martes el dictamen del Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Calidad Democrática, en el que se solicita impulsar una modificación normativa que establezca la incompatibilidad entre el cargo de diputado autonómico y el de alcalde o el presidente de la Diputación Provincial. En el dictamen se recogen medidas fruto de las propuestas que hizo el PSOE en Andalucía, como la obligación de los diputados autonómicos y altos cargos de la Junta de hacer públicas sus retribuciones del IRPF. Asimismo, se plantea impulsar una modificación de la ley por la que se regula el estatuto de los expresidentes de la Junta en relación a la limitación de las retribuciones de los parlamentarios andaluces, y se contempla la habilitación del escaño denominado 110 y que se rebajen a 40.000 las firmas necesarias para la presentación en la Cámara de una iniciativa legislativa popular. En el caso de los ayuntamientos se pasaría de 35 a 25. El parlamentario del PSOE andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha querido dejar claro que el grupo de trabajo ha cumplido y que de él ha surgido un amplio acuerdo que supone un paso más en transparencia, austeridad y participación de la ciudadanía. Por su parte, el parlamentario del Partido Popular andaluz, Jorge Ramos Aznar, ha manifestado que se trata de un fraude político de grandes características y ha criticado la propuesta sobre la incompatibilidad entre los cargos de diputado y el de alcalde o presidente de la Diputación. A su entender, cabe preguntarse por qué esa incompatibilidad ahora y no antes. Se ha mostrado seguro de que detrás de la propuesta no hay un interés general, sino sectario y partidista ajeno a los ciudadanos, y que constituye un golpe de Estado en toda regla a los resultados electorales del 22 de mayo. Desde el Partido Popular indican que las elecciones se tienen que ganar en las urnas y no haciendo purgas políticas eliminando a los alcaldes. Y hoy desde el Partido Popular andaluz se han referido a la normativa que pretende hacer incompatible el cargo de diputado con el de alcalde o presidente de Diputación, aunque la comparecencia de este martes de Rosario Soto se ha centrado principalmente en la trama de los expedientes de regulación de empleo en Andalucía. Desde el PP andaluz acusan al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de querer esconder su implicación en dicha trama. La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, acusaba a Griñán de querer esconder su implicación en la trama de los expedientes de regulación de empleo. El Gobierno ha rechazado una vez más la comparecencia en el Parlamento que pedían los populares para explicar el caso de los seres irregulares. Una vez más, el Partido Socialista ha demostrado que la transparencia en el PSOE es falsa, la transparencia en el PSOE es ficticia y es una verdadera impostura. En ese sentido, la dirigente ha lamentado que el PSOE pierda una nueva oportunidad para explicar qué fue lo que ocurrió con estos seres falsos. En otro orden de cosas, Soto ha lamentado que el presidente alarde de austeridad cuando practica lo opuesto en referencia al escándalo del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Según sostiene La Popular, el gerente de la empresa pública Cosol gastó 750.000 euros en publicidad y protocolo, con un uso de la administración pública y para promocionar su imagen como candidato de Marbella. Como yo decía, y lamentablemente, Griñán es el presidente de la opacidad, del paro, de los escándalos, del despilfarro y de los ERE. Ese es el presidente que tenemos en Andalucía y todos los días da una muestra más de ello. Por último, la portavoz ha calificado a Griñán de vengativo, ya que pretende hacer incompatible el cargo de diputado autonómico y el de alcalde o presidente de Diputación como venganza por el resultado en las urnas del pasado 22 de mayo. Y el empeño de Zapatero en agotar la legislatura se está dando de bruces con una realidad en la que el presidente del Gobierno ha perdido todo el crédito también entre los suyos para prolongar la agonía que está conduciendo a España a una situación de emergencia nacional. En el Partido Popular hace tiempo ya que se da por seguro un adelanto electoral. El calendario con el que trabaja el equipo de Rajoy fija las elecciones para otoño. En concreto, la fecha que hasta ahora se figuraba en todas las quinielas será el domingo 27 de noviembre. De nada sirvió el esfuerzo de Zapatero en el debate sobre el Estado de la Nación para intentar dar una imagen de fortaleza al término del mismo. Casi todos los portavoces parlamentarios coincidían: habrá adelanto electoral.
Y Elena Valenciano, la directora de campaña del candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha esforzado en mantener de forma contundente que no hay adelanto electoral, que por lo menos ella no trabaja con esa fecha, sino con la vista puesta en marzo. A este aspecto, y tras recordar que será el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien decida la fecha de las elecciones, Valenciano ha constatado que el PSOE está preparado para lo que sea. Nosotros vamos a mantener nuestro calendario electoral. Si pensáramos que convocar elecciones contribuiría a mejorar la estabilidad financiera de la Unión Europea, les aseguro que lo haríamos. Pero es que pensamos justamente lo contrario. Y en Castilla-La Mancha, los farmacéuticos han avisado de que tomarán medidas drásticas si mañana la Junta no les da una solución por el dinero que se les adeuda y que ha dejado heredado el Partido Socialista. Una deuda que alcanza los 100 millones de euros. El colectivo habla de posibles desabastecimientos de medicinas, de pérdidas de empleo y de cierre de distintas oficinas. Los farmacéuticos de Castilla-La Mancha están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias si el gobierno de esta comunidad no les abona los 100 millones de euros que les adeuda. El sector no cobra desde el pasado mes de mayo, después de que el gobierno del PSOE no autorizase la cuota de junio, para no interferir en el traspaso de poderes del nuevo gobierno del Partido Popular. Si no recibimos contestación o no recibimos una solución inmediata, pues tenemos previsto hacer una serie de, seguir continuando haciendo medidas más drásticas o más importantes. María Dolores Espinosa es la presidenta de la principal patronal del sector en Castilla-La Mancha, a la que pertenecen un 60% de las 1.300 farmacias de esta comunidad. Nunca jamás en los 28 años se había tenido ningún retraso en los pagos. Y si la situación empieza a ser insoportable para el sector, farmacéuticos como Ángela Viñuales advierten de los problemas de desabastecimiento a los que se enfrentan los pacientes. El mayor porcentaje de ventas es del SESCAN. Si el SESCAN no paga, la farmacia no puede asumir los gastos que tiene. Entonces, pues se puede llegar a un momento en que la farmacia no pueda suministrar medicamentos a sus pacientes. Con todo, este no es el único riesgo, como explica Carlos Dueñas, auxiliar de farmacia con 40 años de experiencia en el sector. Si no pagan las farmacias no está sola, a ninguna, pues entonces llegará un momento que el farmacéutico tendrá que disponer de los puestos de trabajo. Y mientras tanto, ¿qué opinan los usuarios de las farmacias? Si no les pagan, pues yo creo que los farmacéuticos no podrán traer mucho, digo yo. De momento se desconoce qué va a hacer el gobierno de Castilla-La Mancha, que esperará hasta este próximo miércoles para dar a conocer el plan que baraja para hacer frente a esta deuda. Y les hablamos de una construcción vital para Andalucía y para Cádiz, el segundo puente sobre la bahía. Días de incertidumbres con anuncios de paros en las obras, aunque según la empresa encargada de los trabajos han anunciado finalmente que seguirán su proceso de construcción según los planes y los plazos previstos. Unas labores que, según indica la empresa, continúan su marcha sin más incidencias, una vez además que las quejas por impagos que motivaron el plante de los operarios hayan quedado resueltas. Desde la UTE que ejecuta el proyecto se asegura el normal desarrollo de las obras, que según precisan serán más que visibles el próximo mes de septiembre, cuando, atendiendo a la programación prevista, comience la colocación de los primeros tableros sobre los pilares del puente. De esta forma se despejan en un principio los peores temores que parecían anunciar un verano de nuevas paralizaciones y retrasos, como ya ocurrió el verano pasado, y que condicionarían de forma definitiva la inauguración prometida para el bicentenario de este puente. Ante las informaciones tranquilizadoras, el consejero de Gobernación ha expresado su confianza en que, pese a algunas complicaciones inesperadas que han surgido, se cumpla con el compromiso de inaugurar el nuevo puente en el 12. De esta complejidad, de esta, tanto económicamente la cantidad como la complejidad técnica, pues tiene sus problemas, tiene sus parones, pero no hay ningún problema como el año pasado, que era si había dinero o no. Los presupuestos están vistos, la cantidad que tenía prevista la Junta va a seguir para adelante, por lo tanto la obra, yo me alegro que Dragado diga hoy lo que nosotros venimos diciendo hace 2 semanas, que la obra va a estar para el 12. Por su parte, la alcaldesa de Cádiz ha mostrado su esperanza en que el normal desarrollo que se asegura en las obras permita el avance previsto del proyecto y vivir un verano sin más sobresaltos.
Que mañana, si ha dicho esto la UTE, volvamos a ver mucha gente en las pilastras. Yo lo que les pediría a todos es que no, los gaditanos queremos morir de muerte natural, no de disgustos, y que no nos den el verano todos los veranos y que nos digan hoy una cosa y mañana otra, porque realmente las informaciones que han estado viniendo dando, por lo que yo he leído en los medios de comunicación, que es a lo que yo me he referido como alcaldesa, la venían dando desde las empresas. Entre tanto, en el otro lado de la bahía ya han comenzado los trabajos de derribo del antiguo paso elevado del nudo de Trocadero. Ayer un camión vertió 3.000 litros de líquido orgánico corrosivo ácido que transportaba en la autovía de la Ruta de la Plata, dirección a Sevilla. El camión sufrió un ligero accidente provocando el desastre. Los bomberos estuvieron trabajando toda la tarde-noche limpiando la vía para evitar que el ácido afectara el firme de la carretera. Un camión ha vertido 3.000 litros de un líquido orgánico corrosivo que transportaba en la A66, conocida como la autovía de la Ruta de la Plata, a la altura de la localidad sevillana del Ronquillo, que ha quedado cortada en dirección a Sevilla. El camión sufrió un ligero accidente que provocó el vertido a la carretera de unos 3.000 litros de los 20.000 que transportaba, por lo que se han cortado los dos carriles. El accidente ha ocurrido a primeras horas de la tarde en el kilómetro 761 de la A66 y en el lugar han actuado bomberos, protección civil y 5 patrullas de la Guardia Civil que han desviado el tráfico por la antigua carretera nacional 630. El camión transportaba el líquido en 20 bidones de plástico, de los cuales cayeron aproximadamente la mitad cuando el vehículo se desvió de la carretera. Los bomberos han limpiado la vía para evitar que el ácido afecte al firme de la carretera. Y la Guardia Civil ha detenido en Valencia a un hombre como supuesto autor de la muerte de su mujer, que falleció estrangulada y cuyo cadáver fue hallado el pasado domingo en la localidad valenciana de Chiva. Está previsto que el detenido pase mañana por la mañana a disposición judicial en Requena. La Guardia Civil ha detenido en Valencia a un hombre como supuesto autor de la muerte de su mujer, que falleció estrangulada y cuyo cadáver fue hallado el pasado domingo en la localidad valenciana de Chiva. La detención se produjo sobre las 3 de la tarde de ayer y aunque no se han facilitado más datos sobre la persona detenida ni sobre las circunstancias en que se produjo el arresto, está previsto que el detenido pase mañana a disposición judicial en Requena. La víctima fue encontrada por un vecino en un huerto de naranjos de la Masía de Furrol. Tenía 30 años y era de nacionalidad boliviana. Y el municipio de Jadraque, en Guadalajara, ha recordado a las 5 víctimas mortales del accidente de tráfico del pasado fin de semana. El homenaje comenzó con una concentración silenciosa, una cita a la que han asistido 500.000 de personas dentro de los 5 días de luto oficial que ha decretado el ayuntamiento. 5 minutos de silencio y una sonora ovación. Así ha despedido hoy el municipio guadalajareño de Jadraque a las víctimas del accidente mortal ocurrido el sábado, en el que fallecieron 4 jóvenes y una mujer de 51 años. En el ayuntamiento ya ondean las banderas a media asta y se ha celebrado un pleno para decretar el luto oficial, según ha explicado el alcalde Alberto Domínguez. Es declarar luto oficial desde las 0 horas del día 18 de julio, desde hoy, hasta las 22 del mismo mes, del presente mes de julio, durante los cuales las banderas de todos los edificios oficiales de Jadraque ondearán a media asta. Tanto el alcalde como el resto de concejales han indicado que el municipio está consternado desde el pasado sábado, cuando poco después de conocer la noticia se llevó a cabo una concentración espontánea que duró hasta bien entrada la madrugada. El ánimo está apagado, por no decir sofocado del todo. Las familias están destrozadas, el pueblo está destrozado, son 3 familias distintas, con lo cual implica casi todo el pueblo por una u otra parte. El siniestro tuvo lugar en la carretera CM101, cuando tras el choque entre los 2 vehículos, el turismo en el que iban los 4 jóvenes se salió de la vía y se incendió, por lo que los 4 perdieron la vida en el acto. También falleció a consecuencia del choque una mujer de 51 años de edad que viajaba en el autoturismo junto a su marido, que permanece en estado grave en un hospital de Madrid. Y vamos ahora con la información del tiempo.
la zona de altas presiones en el Atlántico sigue enviando un frente a las costas de Irlanda y vientos del noroeste en España que provocará aire húmedo y más fresco procedente del mar Cantábrico. Esto hará que durante los próximos días los cielos se cubran de nubes con precipitaciones ocasionales y más fuertes en el norte y centro del país. Temperaturas entre los 15 grados de mínima y 34 de máxima. En Andalucía, cielos despejados y temperaturas con valores veraniegos que seguirán siendo la nota predominante del ambiente atmosférico en el sur de Andalucía. La entrada de vientos del suroeste seguirá provocando que las máximas alcancen valores por encima de los 34 grados. Y un año más, la muestra cinematográfica del Atlántico Alcances se supera en participación. Más de 200 obras entre corto y medio y largometrajes se han presentado en esta edición. Un año más, la muestra cinematográfica de Alcances ha superado un nuevo récord en participación. El certamen ha recibido 212 obras frente a las 204 de la edición anterior. Optarán por tanto a la sección oficial 55 largometrajes, 58 mediometrajes y 99 cortos, de los que se elegirán los films que competirán en la 43ª muestra del Atlántico. Tras 5 ediciones centradas en el género documental, Alcances se comienza a posicionar como punto de encuentro de los jóvenes documentalistas españoles y se configura como referente documental nacional. De hecho, existe un espacio dedicado en su sección oficial exclusivamente al documental español. También se incluye un nuevo premio, el del público, al mejor cortometraje documental, que se otorgará por votación y estará dotado con 1.000 euros y un trofeo. Esta cita, que se celebrará del 8 al 17 de septiembre, dedicará un homenaje al cineasta Isaki Lacuesta, ganador de la Caracola en 2006 por La leyenda del tiempo. Como novedad se incorpora este año la expansión del Festival al Pópulo. El tradicional barrio ofrecerá la localización perfecta para los encuentros con los realizadores y para el intercambio cultural, formal e informal, que se crea en este evento. Se realizarán exposiciones, una ruta de la tapa de película, un mercadillo y otras actividades como conciertos o proyecciones que acercarán el séptimo arte y el género documental en particular a todos los gaditanos. Y esto ha sido todo por hoy. Mañana más, no lo olviden. Muy buenas noches.